Estás escuchando Edubim te invita a leer, una serie de podcast de la editorial universitaria Villa María. En cada capítulo te mantenemos al tanto de nuestras novedades editoriales. Conversamos con autores, editores y actores de la cultura del libro. En este podcast te acercamos mucho más que libros. Te invitamos a formar parte de nuestra editorial. Sean ustedes muy bienvenidos y muy bienvenidas a un nuevo episodio de Edubim te invita a leer, el podcast de la editorial universitaria Villa María. Este es un espacio de curiosidad y encuentro con autores de nuestro sello. En esta oportunidad nos metemos de lleno en el reino hermético, de la mano de María de los Ángeles Lassa. Viajamos a Corea del Norte. En Edubim tenemos muchas historias para contarte, sobre ficción, crítica, cultura, economía y política. Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus autores. A través de una mirada lúcida, crítica y profundamente curiosa, País de Vinalón nos sumerge en la Corea del Norte que pocos han visto. Con anécdotas reveladoras y una narración ágil, la autora nos guía por un territorio donde la política y la vida cotidiana se entrelazan en un relato tan hipnótico como inquietante. Desde la grandiosidad de los monumentos hasta la meticulosa coreografía de la propaganda, el libro retrata la complejidad de un país que se muestra al mundo a través de una lente cuidadosamente construida. Las voces de guías, ciudadanos y viajeros se mezclan en una exploración que nos invita a cuestionar certezas, descubrir matices y repensar lo que creemos saber sobre esta nación hermética. Acompáñennos a escuchar una conversación con la autora de País de Vinalón. Estás escuchando Edubim te invita a leer. Una de las novedades de este año de Edubim es País de Vinalón, libro escrito por María de los Ángeles Lassa, politóloga y experta en Corea del Norte, quien viajó en 2018 y fruto de ese viaje salió este libro maravilloso. María de los Ángeles, bienvenida a Edubim te invita a leer. Muchas gracias, Camila, y a todos los oyentes y las oyentes también. Bueno, decía que es un libro maravilloso porque releva de algún modo una experiencia tuya personal en un viaje nada más ni nada menos que a Corea del Norte, con todas las complejidades que eso implica. En principio quería preguntarte sobre el título. ¿Por qué País de Vinalón? ¿Qué es el Vinalón? Muy buena pregunta. Quienes lean el libro lo van a descifrar rápido, porque ya está creo que en la primera o segunda página. Pero el vinalón es una tela que se produce a escala masiva solo en Corea del Norte. Si se quieren dar cuenta o si se quieren tener una idea de la contextura del vinalón, están estas mochilas con la marca de un zorro, que se llama Fjällräven, son suecas. Esas mochilas están hechas de un porcentaje de vinalón, así que ahí se pueden dar cuenta. Pero salvo esas mochilas, en Occidente no se usa la tela, porque es una tela muy costosa de producir, dura mucho tiempo y es fría, es áspera al tacto y es muy fría, ¿no? Entonces, en el contexto de economías capitalistas no tiene mucho sentido. Una tela que dura 1000 años y encima no es abrigada, no tiene como mercado, si se quiere. Pero la paradoja, o paradoja no, si se quiere, fue producida, la primera vez que se descubre esta tela es con un norcoreano en la década del 30 y después se convierte como en un éxito productivo del país, ¿no? Queda como un símbolo de Corea del Norte. Pero yo obviamente hago una metáfora, tomo esa tela y hago una metáfora, ¿no? El país se parece bastante a esa tela, ¿no? Es frío, es áspero, es desabrigado. Y su escala cromática es muy limitada. Como el vinalón es difícil de teñir, usualmente es negra, marrón, gris, ¿no? Como un poco como el país. Así que esa fue la principal razón. Eso es el vinalón, es una tela. Pero también quería apelar a una metáfora sensitiva, si se quiere, porque las crónicas de viaje o las crónicas, como es este libro, siempre tienen que llevar al lector o a la lectora a un viaje sensitivo, ¿no?
que entre por la vista, por el tacto, por el gusto. Entonces el título quería que también tuviese esa dimensión y bueno, esa es la razón de por qué País de Vinalón. María, ¿cómo llegas a ingresar a Corea del Norte? ¿Cómo fue el mecanismo que a vos te permitió ingresar? Porque sabemos que es un país que tiene bastantes restricciones a la hora de recibir turistas. Sí, ahí Cami creo que yo haría como dos momentos, si se quiere, porque después de la pandemia es otro mundo ingresar al país, digamos, hay muchísimas más restricciones. Ahora, hoy por hoy, por ejemplo, solo turistas rusos pueden entrar y algún que otro autorizado a lo que fue la maratón de Pyongyang, porque se corre todos los años una maratón. Así que hoy por hoy las restricciones son otras. Pero antes de la pandemia, vamos a decir antes del año de enero del 2020, se podía ingresar aplicando dos tipos de visas. Una era la visa de periodista y otra es la visa de turista. Obviamente yo fui por la visa de turista porque no soy periodista y me interesaba conocer el país desde otro lugar. Y en esa época yo estaba trabajando en Juegos Olímpicos de la Juventud. Estamos hablando de marzo de 2018. En Buenos Aires se organizaban los Juegos Olímpicos de la Juventud y yo estaba trabajando en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y Corea del Norte es uno de los pocos organismos internacionales de los que participa, es el Comité Olímpico Internacional. Naciones Unidas, el Comité Olímpico Internacional y poco más, ¿no? No tiene como mucha presencia en organismos internacionales. Y a raíz de eso que paradójicamente yo pensé, bueno, puede llegar a ser un problema, no, fue muy útil, digamos, para conseguir mi visa rápido a través de Coreo Tours, que es una agencia autorizada de turismo para ingresar a personas al país. Así que ese fue el trayecto. La visa se aprobó en Beijing y una vez que se aprueba te avisan y bueno, y ahí empieza todo el viaje, ¿no? Pero ese fue el proceso de ingreso al país. Me interesaría saber con qué expectativas fuiste al país, con toda la información, todo el bagaje, toda la investigación que realizaste durante un montón de años, y con qué te encontraste en lo facto, digamos, en lo fáctico. Bien, puedo ahí contar una anécdota y después de la anécdota, si querés, hago como una reflexión un poquito más profunda. En el primer capítulo del libro, yo me obsesiono porque, y lo digo de hecho en la primera, abre así, ¿no? El primer párrafo, en mi obsesión con Corea del Norte empieza porque a los 12 años yo estaba viendo un documental de la BBC y en ese documental dice que en Corea del Norte estaba prohibido usar relojes pulsera. Yo me obsesiono con ese dato de por qué un país prohibiría el uso de relojes pulsera. Entonces, creo que mi primera disposición al entrar al país era confirmar si los relojes pulseras existían o no, ¿no? Es como se convierte como en una obsesión. Además de tocar el vinalón, eran como mis dos obsesiones. Y lo primero que veo cuando entro al avión de Air Koryo, que es el que tomamos en Beijing para llegar a Pyongyang, había un montón de gente con relojes pulsera. Entonces, bueno, dije, o sea, y me pongo a conversar con Jonathan, que era un compañero de viaje británico, él era, y él me dice, bueno, yo también vine por esto, ¿no? Quería ver qué tantas fake news o noticias falsas había en torno a Corea del Norte. Y efectivamente, Corea del Norte, digamos, en todo su hermetismo, se presta para lo que se llama en ciencia política, o lo que llamamos en ciencia política asimetría de información. O sea, hay asimetría de información de los norcoreanos respecto de su gobierno, o sea, no saben mucho de su gobierno ni detalles, y esto se los pregunté a los guías, de hecho, que iban con nosotros, no tienen como mucha idea de su gobierno. Hay asimetría de información entre los propios coreanos respecto unos de otros, digamos, no se conocen mucho, hay mucha desconfianza entre la ciudadanía. Pero también hay asimetría de información del resto del mundo respecto de Corea del Norte, o sea, no sabemos mucho lo que pasa ahí adentro. Entonces, estos vacíos de información se tienden a llenar compulsivamente con fake news en muchos casos. Por ejemplo, en el caso del reloj, existe esta hipótesis de que efectivamente en un tiempo se prohibió el uso de relojes pulsera, pero ya no es el caso, ¿no? Entonces, también ver a Corea del Norte como un país estanco en el que nada cambia también es un error, digamos. El país va cambiando, hay muchas políticas públicas nuevas, otras cosas que se van para atrás. Entonces, es interesante ver, esto es lo interesante del viaje, ir y verlo por uno mismo. Y en el caso, por ejemplo, de los relojes era fake news. Después hay otras cosas que no. Por ejemplo, el uso, este mandato de que todos los norcoreanos y las norcoreanas tienen que usar
pines con la cara de los líderes, cerca del corazón. Bueno, eso es real, ¿no? Eso existe y lo vi. Pero sí, hay muchas noticias falsas, así que fue lo interesante de ir también, ¿no? Desmitificar algunas cosas y conocer otras. Hay una parte del libro donde vos plasmás una frase que pensaste, que reflexionaste, que dice así: Corea del Norte quiebra la relación entre el tiempo cronológico y el tiempo psicológico, entre el tiempo físico y el tiempo mental. Te saca de eje, te desestructura, es otro mundo dentro de este mundo. ¿Cómo podrías profundizar sobre este pensamiento? Bien, gracias por traer a colación esa frase porque es una frase que recorre de alguna manera todo el libro. O más que esa frase, como la reflexión en torno al tiempo, ¿no? Entonces, si me permitís, hago como una breve introducción del primer párrafo que lo mencioné hace un ratito y después voy a esa frase en concreto. Hay una, perdón que este es mi sombrero de politóloga, ¿no? Pero no puedo no hacer referencia a eso. Hay una teoría dentro de la ciencia política que se llama la ventana de Overton. Overton es un profesor de la Universidad de Ohio. Y Overton dice que nos prefiguramos los eventos políticos y sociales como si viéramos a través de una ventana, ¿no? Entonces, como con marcos de referencia. Si yo a cualquier persona le pregunto, decime palabras o conceptos que vos asocias a un totalitarismo o a una dictadura, muy probablemente me vayan a decir, bueno, violaciones a los derechos humanos, represión, autoritarismo, no sé, encarcelación forzosa, detención de personas, bueno, como todos conceptos asociados a la prefiguración que nos hacemos de una dictadura. Em, pero hay por fuera de esa ventana realidades radicales o extremas, incluso impensadas, que también tienen lugar. Lo que pasa es que no nos prefiguramos esas realidades. Entonces, el primer párrafo es un intento de adentrar al lector o a la lectora a una realidad de un gobierno, de un régimen que quiere controlar el tiempo, que tiene una obsesión con el control del tiempo. Entonces, básicamente, el intento del primer párrafo es romperle al lector su ventana de Overton, ¿no? Decirle, mira, te voy a llevar a una realidad tan extrema, a un país tan extremo, que la obsesión es del control del tiempo. Entonces, la reflexión a lo largo del tiempo en el libro está en muchos lados. Cuando hablo del concepto de el gobierno, de la necrocracia, o sea, que gobierne un muerto, un presidente que está muerto, la única necrocracia del mundo, que tengan un uso horario desfasado respecto de Japón. Mi percepción de que se quiebra el tiempo físico y el tiempo psíquico, y yendo a lo que me preguntas en concreto, porque tuve dos experiencias en Corea del Norte. Una es que generalmente cuando uno viaja y se desplaza hacia un país nuevo, hay un desplazamiento en el espacio. O sea, uno se mueve desde, no sé, Argentina a Brasil, supongamos, viaja en el espacio, pero no viaja en el tiempo. Bueno, Corea del Norte es un viaje en el tiempo. Uno se desplaza, sale de China, se mueve hasta Pyongyang, de Beijing a Pyongyang, pero viaja del siglo XXI al siglo XIX, o desde, como dijo un compañero de viaje, desde 2018, que estábamos en esa época, hasta 1970. Entonces, ese desplazamiento en el tiempo a mí me provocó como dirían los psicólogos, una desestructuración yoica. De repente fue como, ¿dónde estoy? No, o sea, como literalmente no me ubicaba en tiempo y espacio. Entonces, esa frase viene de una nota. Yo tenía una cuadernita, una libretita verde, y ahí iba anotando, además como de lo que se llama el reporteo habitual, de las cosas que iba viendo, también mis sensaciones. Quería registrar qué sentía yo. Y esa frase es un registro mío de cómo me sentía yo. Y me pareció valioso compartirlo porque, como me dijo una vez un profesor de crónicas de viaje, la subjetividad de uno, o sea, las propias experiencias, también son una documentación válida para transmitir. Y bueno, dije, bueno, esta frase que yo la anoté, me acuerdo que una noche y estaba como agotada psicológicamente, porque el país te agota psicológicamente. Anoté esa frase y bueno, me pareció interesante compartirla en el libro para mostrar el impacto del tiempo también en quienes fuimos ahí. Así que sí, esa era la idea. Pienso en la arquitectura, que vos mencionás y hablas de la arquitectura como en 3 etapas, y nada, me gustaría como profundizar un poco en eso, porque la arquitectura sabemos que da cuenta de huellas,
sociológicas, digo, de momentos históricos, y me parece que a través de la arquitectura se puede rastrear algo de esa estructura de Corea del Norte, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, sí, la arquitectura es parte justamente de esa experiencia que te desestructura, porque es arquitectura brutalista soviética. Pyongyang, después de la guerra de Corea, queda absolutamente destruida y recibe fondos de cooperación de parte de la Unión Soviética para reestructurar la ciudad. Y es una ciudad planificada y con fuerte matriz brutalista, ¿no? Entonces, es parte también de la experiencia cuando uno visita la ciudad. Y algo que yo menciono en el libro y que no es mío, digamos, es parte de, lo dicen los urbanistas, digamos, es que las ciudades tienen una función pedagógica. O sea, todas las ciudades nos enseñan algo, están pensadas o diseñadas para algo, sobre todo las ciudades planificadas, como Pyongyang, quizás experiencias más próximas acá en América Latina tenemos, no sé, Brasilia o DC, Washington DC es una ciudad planificada. Estoy pensando en la Argentina, tenemos La Plata, ¿no? Pero estoy pensando en ciudades planificadas que están diseñadas y tienen una función pedagógica concreta. Bueno, en el caso de Pyongyang, la función pedagógica es transmitir una experiencia del poder. Un urbanista surcoreano que yo hago mención a él en el libro, dice básicamente que la ciudad tiene como trata de transmitir, su función pedagógica está orientada a transmitir dos conceptos centrales. Primero, el concepto de igualdad y simetría, ¿no? En un país socialista, de matriz socialista, los ciudadanos son iguales, pero hay una predominancia del concepto de la igualdad por sobre el de la libertad, ¿no? O sea, la famosa disputa entre, si se quiere, las corrientes más socialistas y las más liberales. Bueno, Pyongyang tiene esa matriz igualitaria, si se quiere. Por eso la prevalencia de los edificios simétricos y con altura semejante. Es bien interesante, sobre todo en el centro de Pyongyang. Y el segundo componente es que, independientemente de esa igualdad y simetría, sobre todo cuando uno se va a la ciudad tiene como un centro y después tiene como una periferia que la rodea, pero esa periferia está llena, repleta de referencias a los líderes. Están las esculturas de los líderes, monolitos con los líderes. Bueno, todo eso está orientado a tener una experiencia del poder, ya no igualitaria como la del centro de Pyongyang, sino en la que te marque que hay una jerarquía y que esa jerarquía está ocupada por los Kim, ¿no? Entonces, la ciudad en sí es parte de la experiencia de viajar a Corea del Norte y concretamente a Pyongyang. Hay otras ciudades, nosotros visitamos otras ciudades con el tour, Kaesong, Pyeongseong, Sariwon, son otras ciudades que fuimos visitando, pero ninguna como eso, ¿no? Ninguna como Pyongyang, ¿no? Como se nota que hay una inteligencia ordenadora para transmitir eso. Así que es bien importante también como parte del registro también darse cuenta de en qué ciudad uno está caminando y qué tipo de experiencia transmite. Así que bueno, fue parte si se me permite la expresión, de que se me volara la cabeza, como se dice habitualmente, fue parte de esa experiencia fue la ciudad en sí. Bueno, recién mencionabas el tiempo, ¿no? Como el control sobre el tiempo, desde esta metáfora de los relojes pulsera, o esas fake news de no poder usar relojes, o desde el calendario, que es diferente. Y mencionaste también la necrocracia. En el libro está muy claro cuando ustedes visitan donde descansan los restos del líder supremo. ¿Cómo podrías contarle a la gente o transmitir esta idea de que gobierna alguien que está muerto, básicamente? Sí, es bien interesante porque cuando nos prefiguramos formas de gobierno siempre pensamos en, bueno, la forma democrática, que quizás es la más deseable, no sé si para todos y todas, pero por lo menos para mí sí, pero bueno, está la democracia, cuando hablamos de quizás defecciones de la democracia, hablamos de partidocracias o burocracias, bueno, pero siempre hacemos referencia a formas de gobierno o en realidad sobre quién descansa o quién tiene el poder. Pero cuando, de nuevo, apelando a la ventana de Overton, cuando pensamos en formas de gobierno, nunca, jamás, porque básicamente nos parecería absolutamente delirante, pensamos en que quien gobierna esté muerto, ¿no? Y Corea del Norte, por constitución, por reforma constitucional, el presidente es un presidente eterno,
que está muerto, o sea, gobierna él muere en 1994, en 1998 se hace la reforma constitucional y desde entonces el presidente de Corea del Norte es un presidente eterno que está muerto. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a verlo al Palacio de Kumsusan, que es a donde está embalsamado. Em, y en el libro yo reflexiono qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa el embalsamamiento? Que el embalsamamiento es algo con el que el área soviética estaba obsesionada. Stalin estaba obsesionado con con el embalsamamiento de Lenin, ¿no? Entonces hago una reflexión a eso, ¿qué significa? ¿Qué es esta obsesión por embalsamar a los líderes, sobre todo en el mundo soviético? ¿Y qué significa tener un presidente muerto? Entonces hago ahí una reflexión que dudé mucho de si poner esta frase, porque en algún punto no sé si es tan justo para los y las norcoreanas, pero sí me parece como una frase fuerte, por lo menos para hacer pensar a quienes lean el libro, que es, bueno, quizás gobierna un muerto porque el país es un cementerio, ¿no? Entonces es como una frase muy fuerte, dudé mucho de si ponerla o no, pero dije, bueno, sí, o sea, me voy a jugar porque también el libro tiene que ser provocativo en algún punto. Pero es el único país del mundo, es la única necrocracia viva, si queremos jugar ahí un poco con el sentido de la palabra, y gobierna un muerto. Es como un desafío al tiempo, ¿no? Y bueno, básicamente yo ahí digo en el libro, ni Lenin ni Stalin se animaron a tanto, ¿no? O sea, como los Kim fueron como un paso más allá. Bueno, los Kim que en la actualidad está gobernando el nieto del líder supremo, digamos. Exacto, exacto. Sí, eso es importante porque no sé, uno asume que por ahí todos o todas saben y no. Claro, es la única también dinastía socialista del mundo porque el país se funda y empieza a gobernar el abuelo, Kim Il-sung. Le pasa el poder en el 94, después de su muerte, a Kim Jong-il, el padre, y en 2011, cuando muere el padre, asume Kim Jong-un, que está actualmente gobernando, ¿no? Entonces yo le digo ahí en el libro un poco bromeando la Santísima Trinidad norcoreana, ¿no? Porque también hay una obsesión con el cristianismo en Corea del Norte porque la madre de Kim Il-sung, o sea, del fundador de la dinastía, era catequista. Entonces se presume que le enseñó bueno, recibió formación religiosa de chico y hay mucha simbología tomada del cristianismo que hoy está vigente en Corea del Norte. Entonces es bien interesante también esas cosas. Por ejemplo, bueno, hay algunos documentalistas que han viajado y para no admitir la prohibición del culto, los llevaban a iglesias. De hecho, hay un documental que te muestran cómo entran a una iglesia supuestamente cristiana, pero la gente no sabía ni hacer la señal de la cruz. Entonces, bueno, son como, digo, el régimen también, como dicen en inglés, hacen stage, como estas, vamos a decir, como disposiciones coordinadas o actuadas para simular algo. Pero sí, sabemos que la práctica religiosa no es, de hecho está prohibida, no es como, aunque el régimen a veces diga que no es una opción, digamos, tener una religión o practicar una religión. Bueno, incluso como turistas, digo, ustedes no pudieron ingresar con ninguna insignia religiosa. Exactamente, exactamente, sí. Gracias por recordarlo porque sí, por ejemplo, bueno, al viaje un personaje importante del libro también es mi mamá, porque yo viajo con mi mamá. Y mi mamá se estaba quejando en un punto porque no le habían dejado entrar con una cruz. Había que sacarse los símbolos religiosos, pero paradójicamente nos encontramos con dos judíos que estaban con todos sus símbolos religiosos en el paralelo 38. Fue como muy loco eso. Y nada, estaban paseándose sin ningún tipo de problemas. O sea que ellos lo atribuían a que era, le digo, ¿por qué no les prohibieron a ustedes también? Lo atribuían a que era como el judaísmo, una religión desconocida, entonces no había problemas. Pero el cristianismo sí, sobre todo en la gente más anciana, sí tuvieron experiencias de religiosidad en la península. Entonces creo que viene por ese lado. Pero sí está prohibido entrar con símbolos religiosos. Recién mencionaste el paralelo 38 y me parece importante también poder decir qué es el paralelo 38 y cómo fue tu experiencia visitando esa zona desmilitarizada. Bien, el paralelo 38, básicamente un paralelo es una línea de división completamente arbitraria, no tienen no tiene entidad política, un paralelo no tiene entidad política, salvo el paralelo 38, porque es la última frontera viva de la Guerra Fría, básicamente. Se toma el paralelo 38 en 1953, en julio del 53, la guerra de Corea estaba en un impasse, no había ni avance ni del norte ni del sur, y decide tomarse el paralelo 38
para dividir las dos Coreas. Entonces, desde los armisticios de julio del 53, la península está dividida en Corea del Norte, lo que hoy nosotros conocemos como Corea del Norte y Corea del Sur, la República Popular Democrática de Corea, que es el norte, y la República de Corea, que es el sur. Corea del Norte, Corea del Sur. El paralelo 38 se le llama, creo que es un eufemismo a la zona desmilitarizada, porque supuestamente no hay militares ahí, es todo lo contrario, no solo está militarizada, sino que es una franja de 4 kilómetros de ancho que está plagada de minas antipersona. O sea que no se puede circular por esa zona. De hecho, hay un montón de estudios sobre el tipo de vegetación que crece, o la fauna y la flora que crecen en zonas, como en Chernóbil, como en zonas que ya no están habitadas por humanos. Bueno, hay también estudios de eso en esta franja. Y Bill Clinton la llamó la zona que más pánico le daba en el mundo, ¿no? Porque en apariencia era tranquila, pero podría desatar una guerra, ¿no? Nosotros cuando fuimos fue muy rara la experiencia ahí porque yo me esperaba encontrar con una situación a lo Clinton, digamos, como algo terrorífico, y fue muy distendido. De hecho, nos sacábamos selfies con los soldados del lado de Corea del Norte, no sé, algo muy raro. No sé si estaba deliberado, o sea, si deliberadamente lo hacen como para desmitificar este halo oscuro sobre el paralelo 38, pero no fue nuestra impresión. Sí, hay una ciudad que está pegada al paralelo 38, que es la ciudad más grande, que se llama Kaesong, y cuando fuimos a Kaesong, sí, ahí sí se nota muchísimo el control sobre la vida de los ciudadanos. Pero en el paralelo 38 no, es muy curioso eso, bueno, y ahí cuento mi experiencia en el libro, pero sí, y esto sí me chocó mucho, uno se espera encontrar como con un muro gigante, ¿no? Como con el muro de Berlín que separa, ¿no? Las dos Coreas. Y en realidad no es un murito enano, digo yo, es como el cordón de una vereda. Ese es el muro, es literalmente un cordón de una vereda que separa, y uno ve el cordón de la vereda y no puede creer que ese cordoncito, ese murito enano traiga tanta desgracia, ¿no? Entonces es como bastante paradójico en ese sentido. Bueno, también tuviste la oportunidad, en la medida que pudiste, digamos, de hablar con los guías, con la gente. Sí. ¿Cuál fue digo, tu percepción en relación a esta cosa de unificar las Coreas, de que Corea sea una sola, de lo que en el medio para negociar, ¿no? Digo, como a cambio de dejar una identidad política y plagarse a Corea del Sur, que tiene un régimen capitalista? Bueno, no sé, ¿qué pudiste como observar en relación a los deseos de las personas en Corea del Norte? Es muy interesante esa pregunta porque todo lo que yo viví cambió definitivamente en enero del año pasado, de 2024. El año pasado, en enero, Kim Jong-un, que bueno, decíamos que es hace un ratito que es quien gobierna actualmente, bombardeó el arco de la reunificación, que es un arco que rememora la unión de las dos Coreas. Entonces ahora la política oficial es distinta. O sea, ya Corea del Sur se reconoce como un enemigo, no existe esta retórica de la unificación. Pero cuando yo fui, sí, y muy fuerte, y voy a contar dos mini anécdotas. Apenas nos subimos a lo que yo llamo el busito, porque era un colectivito chiquito, un minibús. Eh, Nos subimos y la señorita Cho, que es un personaje muy importante en el libro y es una de las guías, dice, bueno, bienvenidos a Corea, un país que tiene 75 millones de habitantes. Y yo me quedo pensando, y ¿cómo 75 millones? ¿Qué está? No, no, o sea, como que me quedo ahí un rato pensando hasta que me doy cuenta que ella está sumando las dos Coreas, pues son 50 al sur y 25 al norte. Entonces, ahí se fue el primer indicador fuerte de deseo de unificación. Y el último, cuando nos estamos yendo ya del país, el señor Kang, que es el otro guía, que también era muy sentimental el señor Kang, siempre se emocionaba mucho. Y cuando nos abrazamos, al final él me dice, bueno, que muchas gracias por todo y que la próxima vez nos íbamos a abrazar en Seúl, la capital de la Corea unificada. Entonces, creo que son como dos ejemplos que en primera persona muestran como este anhelo, este deseo de unificación que atraviesa la narrativa de las dos Coreas, pero creo que sobre todo la del norte. Por eso, o sea, fue como muy
creo que desesperanzador ver que Kim Jong-un, perdón, le saque hasta eso. O sea, como que el año pasado, en enero del 2024, cuando destruye el arco de la reunificación, todos los expertos en Corea del Norte nos quedamos preguntando, ¿y qué pasa con la gente? O sea, con la esperanza de reunificación de los norcoreanos. En Corea del Sur es distinto, hay otras preocupaciones, creo que no hay tampoco mucho interés al día de hoy en reunificarse, pero en el norte es una esperanza muy fuerte y el señor Kang y la señorita Cho, con estos dos ejemplos, creo que, digamos, me parece que ilustran bien. Pero por eso me gustaría algún día volver a Corea del Norte para ver qué pasó con ese sueño, ¿no? Que atravesaba tanto la narrativa de los norcoreanos. María, bueno, por último, un personaje central en el libro es tu mamá. Quiero saber cómo volvió tu mamá después del viaje, qué experiencias se trajo. Mi mamá, sí, cuando yo le dije que quería Corea del Norte, me dijo, estás loca, pero después me dijo, bueno, te acompaño. Ella siempre dice que es una antropóloga frustrada, porque estudió letras, mi mamá no estudió antropología, pero tiene ahí como su alma de antropóloga. Mi mamá no solo es un personaje súper importante en el libro, sino que ella me ayudó a registrar muchas cosas. Mi mamá es profesora de piano, entonces ella, por ejemplo, se daba cuenta de las tonalidades en las que iban cantando las canciones dentro del país. Que dice mucho eso, en qué tonalidad se canta una canción y los músicos pueden dar cuenta de eso. Y un montón de observaciones, mi mamá es muy observadora, entonces cuando yo antes, ¿te acordás, Cami, que te contaba de mi subjetividad utilizada para documentar? Bueno, también la de ella, ¿no? Su subjetividad y los detalles de los que se iba dando cuenta, como también insumo, vamos a decir, para el libro. De hecho, ella fue una de las primeras correctoras porque ella leyó todo el libro al principio, ella me iba diciendo cosas de qué cambiar o qué no. Así que fue fundamental. Y de las cosas que más se acuerda de mi mamá es de la señorita Cho, definitivamente. Siempre la recuerdo como con mucha nostalgia. Y además porque nosotros después le quisimos mandar, hay una foto al final del libro que le quisimos enviar a la señorita Cho. Se puede enviar a través de Coreo Tours, nos dijeron mándenos y después nosotros entramos. Y nunca más, después de la pandemia, Coreo Tours no pudo entrar más al país. Y la última vez que entró, me enteré que la señorita Cho ya no está trabajando en Coreo Tours. Bueno, para Coreo Tours, digamos, de parte del gobierno de Corea del Norte. No sabemos qué pasó con la señorita Cho, muy probablemente haya sido madre, porque era como algo que le pasaba al personaje en el libro, a la persona en el libro. Y generalmente cuando son madres se retiran de su trabajo. Así que muy probablemente pase eso, pero es quizás lo que más recuerda a mi mamá. Al margen de la anécdota no voy a contar porque cuando tenemos un accidente, bueno, cosas como en algún punto graciosas o no tanto, depende de qué punto de vista se vea, pero recuerda con mucha, mucha nostalgia a la señorita Cho, igual que yo, ¿no? O sea, María, muchísimas gracias y la mejor para País de Vinalón. muchas gracias y súper orgullosa y agradecida de que esté editado por Edubim, así que bueno, invitamos a todos y a todas a leerlos y muchas gracias, Cami, por tu tiempo. ¿Estás escuchando? Edubim te invita a leer. Hasta aquí llegamos con este episodio de Edubim te invita a leer. Pueden seguirnos en todas las redes sociales, en Instagram como editorial-edubim, en Facebook editorial edubim, en Twitter nos encuentran como edubim y en LinkedIn como editorial edubim. Les recordamos que en nuestras redes sociales van a encontrar información sobre nuestra editorial, preventas, anticipos y lanzamientos. En nuestro sitio web www.edubim.com.ar está disponible el catálogo de libros físicos y digitales y las notas de nuestro blog. Mi nombre es Camila Argüello y esto es posible gracias al equipo de comunicación: Candela Bergliafa, Carolina Vázquez, Sebastián Perotti y Rocío Monasterolo. Hasta la próxima.